Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, muy buenos días. Damos gracias infinitas a nuestro Creador por permitirnos una vez más encontrarnos aquí en los 94.1 FM y en los 880 AM de Radio Católica Nacional y su programa Catequistas en Acción. Siempre muy contentos porque ustedes nos permiten y nos abren la puerta de sus hogares para poder compartir con ustedes estos momentos de formación. Los acompañaremos esta mañana William Luis Obando y nuestro invitado, el padre Gerardo Flores, de la parroquia Virgen del Quinche de la ciudad de Ibarra. William, buenos días. Buenos días, queridos amigos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Gracias por dispensarnos con su atención. Gracias también por estar siempre con nosotros, atentos a nuestra programación, atentos a lo que nuestro Padre Dios siempre nos dice. Pero como decimos siempre, ¿no? Antes de comenzar, reúna a su familia. Si tuvimos una semana negativa, complicada, echémosle muchas ganas. Hay que llenarse de amor, de mucho positivismo. Sabemos que no hay noche ni tempestad eterna y que después de ese túnel oscuro está la luz, esa luz que es Cristo. Abramos nuestro corazón a Él, que siempre nos ama, y acompáñennos en estos 60 minutos de Catequistas en Acción, Luis. Sí, William, y como siempre nosotros iniciamos poniendo a los pies del Señor todas nuestras actividades, las actividades también de nuestros hermanos catequistas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Hay mucho que agradecer, pero también hay mucho que pedir. Por eso, Padre Gerardo Flores, de la parroquia Virgen del Quinche de la ciudad de Ibarra, nos va a ayudar a interiorizar y a poner en un solo puño todas estas peticiones y estos agradecimientos a Dios que nos ama. Padre Gerardo, el país lo escucha. Listo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Y justamente antes de hablar de Jesús, hablemosle a Él y con Él al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te bendecimos y te alabamos, porque tanto nos amaste que en tu Hijo Jesús nos has revelado tu misterio. El gran misionero, el primer misionero, es tu Hijo Jesús, que vino a hacernos formar parte de tu familia, y sobre todo te damos gracias, porque además de habernos hecho tus hijos, nos has confiado tu misma tarea que iniciaste, Jesús, al instaurar el reino con tu ministerio público. Te damos gracias porque nos sigues llamando para que te sigamos y te sirvamos. Queremos entregarte en este programa y con nuestro ministerio entregarte nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra voz, para que sean instrumentos de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de no ser los mejores, te fijaste en nosotros. Por eso te suplicamos que concedas tu Santo Espíritu a todos los catequistas del Ecuador, de nuestras parroquias, para que con esos dones de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios, podamos ser instrumentos y acrecentar la fe en los corazones de los niños y de los jóvenes. Te ofrecemos este día y te consagramos nuestra vida a ti, Padre Santo, por mediación de tu Hijo Jesús en el Espíritu Santo. A ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, pues hemos entregado nuestras actividades al Señor, a nuestro Creador, a nuestro Dios que nos ama. En este primer segmento, vitaminas de amor. Y pasamos ahora a una pausa musical que nos ayuda a interiorizar la oración que hemos hecho con nuestro Padre Gerardo Flores. Continuamos, amigos oyentes de Radio Católica Nacional en los 94.1 FM, 880 AM. Les recordamos también que pueden ustedes escucharnos a través del www.radiocatólica.org.es o también, Willy, en nuestras redes sociales. Sí, si quieren conocerle al Padre Gerardo también, ver cómo es, si quieren escucharnos también, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador,
o a través del Instagram también, Catequistas en Acción Ecuador, para que vuelvan a escuchar, a meditar también todo lo que se habla en nuestro programa, Luis. Así es, así que vamos a continuar con nuestro programa, nuestro segundo segmento, luchando por una nueva catequesis. Recuerden que este es un segmento en donde se encamina la acción del catequista a mejorar su espiritualidad, sus actitudes personales, comunitarias y también su manera de dar la catequesis a sus niños, a sus jóvenes y también a sus adultos. Qué gusto, Padre Gerardo, nuevamente tenerle en nuestro programa. Es usted un amigo de la casa. Gusto en volverle a ver, volverle a escuchar, Padre. Buenos días nuevamente. Sí, qué gusto igualmente para mí desde acá de la diócesis de Ibarra poder compartir con ustedes y también con tantos catequistas que están animosos y aquí en la sierra que estamos iniciando este nuevo año, ¿no? Por lo tanto, quisiera como un pequeño mensajecito, en primer lugar, partir de que nos sintamos contentos, nos sintamos orgullosos de haber sido escogidos por el Señor, sabiendo que Él no escoge a los más capaces, sino que a los que Él escoge les capacita. Y justamente como fruto de ese amor se manifiesta con la fuerza del Espíritu Santo en los distintos oficios, carismas. Y es así que uno principal dentro de la iglesia es el ser ministros de la palabra, que son propiamente los catequistas. Por lo tanto, comencemos con esta alegría de sabernos mirados con una predilección de parte de Dios. Así es, querido Padre Gerardo, usted lo ha dicho, los catequistas somos parte de la catequesis también en la misión evangelizadora de la Iglesia, somos ministros de la palabra y como tal, pues tenemos primero que vivirla y luego también que predicarla. Antes de entrar en la materia, antes de entrar en el tema en sí, que es la revelación y la transmisión, hay ciertos desafíos, Padre, que tenemos que tener hoy en la catequesis, habida cuenta que es una de las ramas de la evangelización que tenemos ahora en la iglesia. Y obviamente hoy con esta nueva normalidad tenemos que adecuarnos a tantos aspectos, a tantos temas que nos ha tocado, a tantas circunstancias positivas, negativas, pero como alguien decía, el Espíritu Santo no está en cuarentena ni tampoco está con mascarilla. El Espíritu Santo sigue actuando latente entre nosotros. Padre, ¿cuáles son esos desafíos que ahora tiene la Iglesia en la misión evangelizadora desde la catequesis? Sí, pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, en primer lugar, lo que yo quisiera partir es de una expresión que dice Jesús, de que miren que ustedes saben interpretar los signos de los tiempos. Viendo de pronto las nubes, el viento, sabemos interpretar cuándo va a llover o no, y sabemos interpretar. Y dice, hipócritas, dice, ¿y por qué no interpretan los signos de los tiempos? Por lo tanto, pienso que es muy complicado dar recetas, sino más bien pienso que el Señor nos está empujando con su espíritu para que sepamos nosotros discernir, porque la realidad de la ciudad a muchas comunidades es distinta, no es la misma. De la costa a la sierra es distinta. Entonces, quisiera pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de saber discernir en cada uno de los momentos y circunstancias, que los catequistas tengan esa sabiduría que proviene de Dios para discernir dónde está la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere y cómo poder cumplir su voluntad. Sobre todo, yo pondría en medio de dos extremos, el uno, que necesariamente el modo, tenemos que modificarle. Jesús mandó a evangelizar, pero no dijo cómo. Ahora, por las circunstancias, es necesario la tecnología, es indispensable. Por lo tanto, ahí tenemos un camino seguro al cual nosotros tenemos que irnos habituando, porque prácticamente el que no domina, al menos básicamente,
la tecnología, estos medios de comunicación, Zoom y todo esto, prácticamente se dice que es un analfabeto. Pero al mismo tiempo quisiera que evitemos caer en el extremo de volvernos expertos en informática, en computación y descuidar de lo que en verdad debe ser un catequista y que nos dice el nuevo directorio, ser testigos de la fe, custodios de la memoria de Dios, maestros y mistagogos que ayudan a entrar en el misterio de Dios, que enseñan y ayudan a vivir el misterio. Y al mismo tiempo ser acompañantes y educadores. Por lo tanto, esta tarea de siempre, ahora el cómo será de hacerlo de una manera distinta en términos generales en este primer momento. Así es, padre. En el capítulo 1 del Directorio General para la Catequesis nos habla sobre la revelación, su transmisión, Jesucristo como revelador y revelación del Padre. El catequista, usted lo ha dicho, padre, tiene que ser un acompañante, un mistagogo. Pero ¿cómo nosotros podemos cumplir actualmente esto que es importante, que es revelar a la fe, revelarle a Jesús, ¿no? Ya está hecho, pero ¿cómo no podemos transmitir nosotros como catequistas, habida cuenta que se ha dado un cambio, ¿no? Usted decía que hay que saber distinguir los signos de los tiempos, y ahora el catequista se ve abocado a una situación distinta, diferente. Ya no es la catequesis presencial, ya no es la catequesis face to face, como dicen los jóvenes. Ahora necesitamos una pantalla para poder comunicarnos. ¿Cómo revelar a este Dios sin ver a los ojos a la persona, sino a través de una pantalla o algún dispositivo electrónico, padre? Sí, quisiera resaltar un detalle que para mí es importantísimo. Nos dice San Pablo que nosotros los cristianos llevamos el buen olor de Cristo. Sabemos que es una metáfora, no es que andamos, no hay una fragancia de Cristo que me voy a comprar un perfume, ¿no? Es prácticamente el ser testigos, el ser enamorados de Jesús. Solamente aquellos cuando no aman, cuando no están enamorados, andan buscando cartitas prefabricadas, poemas de uno, de otro, para tratar de decir algo que al final ellos no están experimentando. Pero sobre todo, por encima de todo, lo que yo quisiera es resaltar en esto. Una persona que es testigo realmente lo da a conocer. Ser personas más de Dios. Eso nos compromete a todos, porque la catequesis no es solamente de los catequistas, eso compromete también a la parroquia, compromete a los sacerdotes, a los párrocos, compromete a los catequistas, a los obispos, a los abuelitos, a los padrinos. En fin, es todo un conjunto de ministerios que tiene que ponerse en vigencia para poder transmitir este misterio. Por eso, realmente Jesús, al hacerse hombre, justamente dice, se adapta a nosotros utilizando palabras y signos que son propios de la naturaleza humana que podemos captarle. Por lo tanto, nosotros tenemos un mensaje, tenemos una persona que transmitir. Porque tengamos en cuenta que la catequesis, hoy mismo no me convenció mucho, escuché una propaganda que decía que estaba invitando a la catequesis de este nuevo año. Y decía, vengan, que las clases están sencillitas. Dios mío, digo, todavía seguimos hablando de dar clases. Cuando los muchachos están cansados de recibir clases en las escuelas y vamos a meterle una clase más. No, es que esto no es clase. Es que esto es un encuentro. Transmitir, llevar a una persona y llevar eso necesariamente puede hacerle solamente alguien que es testigo, alguien que se ha encontrado con Jesús. Por lo tanto, la revelación, ese gran regalo, tenemos que seguir descubriendo y pedimos a Dios que nos ayude a utilizar sobre todo estos medios tecnológicos, pero quisiera centrarme es en la persona que anuncia. Porque la persona que anuncia, si lo anuncia un enamorado,
hace enamorar. De lo contrario, si no, consigámonos tecnólogos que sepan de computación y que hagan presentaciones, pero no es de eso. Se trata realmente de llegar a las personas. Y tengamos en cuenta, la experiencia ha sido muy linda de ver fotografías, videos que devuelven, ¿no? Se les dice muy bien, como constancia de la oración, envíenos una fotito orando con sus papis. Es que es espectacular. Oiga, ver esas fotografías, el papá, la mamá, verles a los niños, hasta los chiquititos, en torno a la cama, con las manitos juntas, orando. De pronto eso no teníamos antes. No nos olvidemos que las personas no son virtuales. Los catequistas no son virtuales. El medio es virtual. De ahí el contenido es el mismo. Las personas, por supuesto, una de las cosas sí que tenemos es que, como decía, no estamos como para darles 45 minutos de un encuentro. De pronto tendremos que reducir, hacerle más dinámico, pero no podemos disminuirle el Evangelio. El Evangelio, la revelación es la misma ahora y siempre. Padre, en el numeral 11 del directorio general, dice en Efesios específicamente, Dios nunca ha dejado de comunicar al hombre el plan de salvación y mostrarle los signos de su amor. Padre, qué difícil, ¿no? Hoy en la actualidad yo estoy mirando que casi todos los catequistas quieren formarse en lo que es redes sociales, en lo que es el Zoom, en lo que es las plataformas en las cuales nosotros podemos impartir la catequesis. Pero no sé, como que se está descuidando la parte medular y fundamental, que es lo que justamente por donde usted nos está encaminando esta enseñanza, el saber transmitir los signos del amor de Dios. ¿Cómo hacer actualmente esto, Padre, cuando, claro, yo puedo, y usted ha dicho una gran verdad, ¿no? Contratemos tecnólogos para que simplemente a través de todas estas maravillas que tiene la tecnología transmitan el mensaje. Pero ¿dónde está la parte testimonial? ¿En dónde está la parte en la cual el catequista transmite su experiencia, Padre? Sí, justamente esto, digo, nosotros en esto no tenemos que tratar de buscar más maestros que Jesús de Nazaret, porque al mismo tiempo Él es el contenido que transmitimos, es la verdad revelada, y al mismo tiempo es para nosotros el catequista de los catequistas, pues. De tal manera que pongámonos a pensar por un momento, Jesús, ¿cómo haría, cómo desarrollaría la catequesis ahora? Estoy seguro que Él seguiría igual, pasando de pronto noches enteras en oración. Él seguiría realmente con ternura, acercándose a los más pobres, a los más alejados, pero con estos medios, ¿no? Porque tengamos en cuenta que al mismo tiempo también no todo tiene que ser virtual, porque tenemos oportunidad y no nos descuidemos en esto, ¿no? Si es verdad de que no podemos tener encuentros masivos, pero esto no nos priva, por ejemplo, de hacer una iglesia en salida. Oiga, catequistas, con los debidos cuidados, pero vamos a visitar a estos niños. A un hito por semana o 2 hitos por semana, vamos a visitarle, animarle, vea, no se está uniendo, vea cómo, le digo, salgamos también, porque si hacemos, claro, no podemos hacer reuniones grupales, ¿no? Pero realmente visitar a un niño, una familia, hacer una oracioncita, podemos hacerlo. De tal manera que sí, en esto yo estoy convencidísimo. Realmente muchísimo depende de lo que decía San Francisco, ¿no? Anunciemos la palabra, prediquemos el Evangelio, y si es necesario, con nuestra palabra. O sea, no estamos reduciendo solamente nuestra catequesis solamente a siempre algo doctrinal, a escolar, cuando es vivencial. Justamente, inclusive la educación fiscal, la educación, digamos así, estatal, se refieren a eso, ¿no? De que más bien eduquemos en valores, en no tanto conceptual, todo eso. Por lo tanto, yo pienso que es esto importantísimo. Catequistas, si nosotros no estamos enamorados del Señor, si para nosotros Él es el centro de nuestra vida, no podemos decir como San Pablo, ay de mí, si no evangelizo. Lo que decía anteriormente,
Sí corremos el riesgo de hacer cursos de Zoom, de Jitsi Meet, de que estamos maestros en eso, pero de pronto, digo de alguna manera, con una comparación un poco ridícula, digo, nos estamos preocupando de la cáscara y no del contenido, de lo que es esencial, ¿sí? Es importante el medio, porque si no sabemos utilizar adecuadamente, tampoco podremos llegar, pero siempre es solamente un medio, porque al final son dos personas, o mejor dicho, tres personas que intervienen. Es Dios quien está llamando a estos niños, a estos jóvenes. Pero para poder ayudarles hay los catequistas que se encargan simplemente de derrumbarles, de ayudar a que tengan un encuentro con Él. De tal manera que si nosotros no somos capaces y nos damos en sintonía con Dios y con estas personas en concreto, difícilmente podemos ayudarles a que se encuentren con Dios, porque no queremos que aprendan cosas. Y eso muy bien nos dice el directorio. La catequesis no es para que aprendan cosas, sino para que se encuentre con una persona. Hasta la vocación del catequista. Qué lindo escuchar al Papa Francisco que dice, vea, los maestros contemporáneos de Jesús llamaban para algo. Jesús me llamó a mí a ser curita, les llama a ustedes a ser catequista, no para algo, sino para alguien. Solamente cuando hayamos entendido que nos llamó para Él, para ser sus amigos, podremos llevar esa alegría de que hay un amigo que también les ama a ellos y tiene un plan maravilloso para todos ellos. Qué importante lo que nos dice el padre Gerardo, y más que nada yo quisiera quedarme con algunas cositas importantes que el padre va diciendo, ¿no? Primero, ser una iglesia en salida. Muchos de nosotros catequistas, padre, nos hemos acostumbrado o estamos ya acostumbrándonos a prender una pantalla y a elaborar un esquema de catequesis, cuando lo que usted nos dice es muy importante. Si bien es cierto, con esto tenemos un encuentro con ellos, pero no tenemos verdaderamente una vivencia como es la catequesis, hacer vida a la catequesis, saliendo a ver a unos muchachos, a uno o dos muchachos, como dice usted, o la familia. Y creo, Luis, que eso también es un llamado para cada uno de nosotros. Sabemos que no todas las familias tienen la posibilidad de estos medios tecnológicos. Quizá en las ciudades grandes la mayoría tendrá la posibilidad de estos medios tecnológicos, pero mucha gente no tiene la posibilidad, Luis, de estos medios tecnológicos. Y entonces, como nos decía el Padre, ¿no? La revelación de Cristo es revelar a un Señor amoroso, es revelar a ese amor que Cristo me ha dado a mí y que yo puedo brindar ese amor. Entonces, como nos decía el Padre, procuremos, Luis, ser una iglesia en salida, tratar de que el plan proveniente de Dios, como nos dice el directorio de la catequesis, sea eso, es vida, anunciar a alguien y a algo que ha cambiado la vida de los demás, Luis. Sí, y es importante porque la economía de la revelación, como nos dice el mismo directorio general, se realiza con hechos, ¿no? Con hechos y palabras que están unidos. Entonces, a mí un poco me asusta, padre, el hecho de que nos estamos acostumbrando ya a estos medios. Ya la gente no pregunta al padrecito, ya están abiertos los templos, ya está la catequesis, pero no preguntan cuándo pensamos volver presencialmente, sino lo que preguntan es, ¿a qué hora se va a conectar? ¿A qué horas es la misa? Dígame por Facebook, dígame la dirección. Dígame la catequesis, si es virtual inscribo a mi hijo, si no, no. Entonces, como que nos estamos acostumbrando a esto y yo sí veo, padre, que se nos va a resultar un poco difícil luego cuando volvamos a una normalidad que ya nos permita estas reuniones presenciales, encaminar nuevamente a que la gente pueda regresar a la catequesis, pueda regresar a las distintas pastorales, a la Santa Eucaristía. Por eso es que aquí yo siempre resalto esto, la revelación con hechos y palabras que están unidos. Y usted ha sido muy claro en esto, padre. Sí, y mire, quisiera quizá extendiendo un poquito más. Hay una cosa que fue justo providencial, ¿no? Que inclusive el nuevo directorio, espero que le utilicemos porque este es el tercero. Los otros como que no les dimos mucha No le paramos importancia, mucha sí. bola. Exacto, sí, ojalá que por la pandemia tengamos más tiempo para leer. Pero
lo que usted decía es justamente eso, y en oración yo le pedí a Diosito. Y es curioso, oiga, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Las iglesias aquí en la diócesis de Ibarra, en otras diócesis, están ya hace algunos meses atrás ya celebrando la misa públicamente, con el aforo reducido, con todo, ¿no? Pero sin embargo, vemos que los catequistas no todos se dejan ver en la Eucaristía. Y yo cuestiono y digo, no sé qué grado de madurez en la fe tiene un catequista que puede vivir sin la Eucaristía. Cuando los primeros cristianos decían, arriesgaban la vida, morían, porque decías, sin la Eucaristía del domingo no podemos vivir. Para eso son personas extrañas, personas que no son catequistas, ni misioneros, ni de la Cáritas. Son personas que están ahí, que están viniendo, ¿no? Por lo tanto, en esto de lo virtual nos insiste el Papa, el cardenal Sara, ha sacado una carta muy lindísima, ¿no? Que jamás puede compararse una misa virtual a una misa presencial. Pero como se dice, ¿no? Dice, quiero una misita a las 8 de la noche por Zoom. Le digo, vea, ya no se puede porque ya estamos con la misa presencial, pues no. Sí, No, pues, parece que se nos fue la comunicación, Luis, pero como decía el padre, ¿no? Es bastante. Surgiendo esta novedad del anuncio cristiano, la posibilidad de decir a todos los pueblos que Él se ha revelado y personalmente. Estamos ya con nuestro Padre Gerardo y continúe, Padre, con lo que nos estaba diciendo. Habíamos hecho un poco un pequeño resumen de lo que usted nos venía diciendo. Sí, perfecto, sí. Como les decía justamente, ¿no? La Eucaristía para un cristiano es vida. Sin la Eucaristía del domingo no podemos llamarnos cristianos. Y así lo dijo Benedicto XVI. Quien no vive la Eucaristía dominical no debería llamarse simplemente cristiano. Y menos todavía sería catequista. ¿Cómo puede ser una persona que está animando a alguien que va a hacer la primera comunión si no comulga? O sea, ¿qué significa para él la Eucaristía? ¿No? Simplemente es una costumbre, una cuestión que estamos haciendo ahí. Ese fue en cuanto a una situación. Y realmente también, no sé, quisiera compartirles, y es primera vez que en un directorio, algo novedoso, y yo pensaba y resultó una cosa muy bonita como testimonio, quiero comentarles. Y nos invita el directorio a que repensemos en los padrinos como agentes de evangelización. Porque normalmente nosotros cogemos por otros motivos, pero más no como un acompañante en la fe. Y justamente tuve la ocasión de darle una bendición a una doctora que se graduó de médico, doctora, y ella justamente hicieron un programita por Zoom y les dimos la bendición. Y qué bonito escuchar las palabras de felicitación y de agradecimiento. La madrina de bautismo y la madrina de confirmación que le ha venido acompañando en lo espiritual y en su vida. De tal manera que nosotros, por eso lo que les decía al principio, pidamos del Señor que nos ayude a discernir realmente estos caminos que están ahí, pero nosotros no podemos simplemente volver y hacer lo mismo de siempre. ¿Sí? Qué importante lo que nos dice nuestro padre Gerardo, pues nos vamos a quedar con estas palabras, vamos a una pausa publicitaria y luego a una pausa musical y regresamos en unos momentos, mis queridos amigos. Dos. Seguimos en su programa Catequistas en Acción, que se transmite por Radio Católica Nacional todos los días sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana. Y seguimos con este tema que es muy
muy decidor para los catequistas, que a nosotros nos debe cuestionar muchísimo sobre Jesucristo, la revelador y revelación del Padre. El catequista revelador de Jesús, de qué manera nosotros estamos revelando. Y usted ha dicho una gran verdad, Padre, es el testimonio, son aquellas cosas, el catequista tiene que dar, predicar con su ejemplo, ¿no? Y decíamos, la Santa Eucaristía. Ahora, como le decía yo anteriormente también, un poco difícil ahora, ¿no? Yo en los templos, en mi misma parroquia, tenemos 3 Eucaristías que ya están abiertas, pero lamentablemente ni siquiera el aforo reducido que tenemos hoy podemos completarlo, ¿no? Una de las Eucaristías completamos, pero el resto no. Y yo les decía en una reunión a mis compañeros catequistas qué dura va a ser lo que nosotros tenemos que hacer y motivar a nuestros padres de familia de la catequesis para que, dejando el miedo a un lado, lleguen a nuestras iglesias, lleguen a nuestros templos, tomando en cuenta que estamos haciendo todo lo humanamente posible para cuidar su seguridad. Y esto también es parte de la revelación de Dios. Revelar no a un Dios miedoso, sino a un Dios valiente, a un Jesús valiente, a un Jesús que fue a la cruz por nosotros. Y nosotros como catequistas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando para poder revelar a este Dios de amor que llevamos en nuestro corazón, Padre? Sí, mire, realmente lo que usted apuntaba es eso de que tenemos que suplicarle a Diosito como hicieron los primeros cristianos cuando por predicar el nombre de Jesús les metían presos, les torturaban. Y nos cuenta que luego de que salieron de la cárcel, en el capítulo 4 de los Hechos creo que está, donde dice que salieron y fueron donde los suyos. Qué lindo, hija. No fueron a llorar donde la mamá, fueron donde los suyos, es decir, los suyos era la comunidad. Y les encontraron que estaban orando y se unieron a la oración. Y esa oración consiste justamente en un resumencito del Antiguo Testamento, del poder de Dios y lo que pasó con Jesucristo, cómo se burlaron de él, le ultrajaron y le dieron muerte. Y ahora es igual, mira nosotros cómo nos encontramos con estas dificultades de anunciar el Evangelio. Te pedimos valentía, una palabra que el Papa Francisco la ha utilizado y quizá deberíamos utilizarle más, la parresía. Concédenos valentía, parresía, Señor, para anunciar tu palabra. Y siguieron orando y dice, retembló el lugar y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos pedían valentía y Dios les da el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es la valentía. Es que el protagonista de la catequesis es el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros vamos tan confiados en nuestros esquemas, en nuestros videos y en nuestras cosas, y ni siquiera le hemos mencionado al protagonista que es de la evangelización, al Espíritu Santo? Por lo tanto, esta valentía debe ser, inclusive, claro, con el debido cuidado, por supuesto, por nosotros y para las otras personas que por caridad tenemos que cuidarles con los protocolos de bioseguridad. Pero al mismo tiempo, estoy convencidísimo, yo un tiempito pude hacer unos 3 mesitos de misiones en Cuba, pero se constata una gran verdad y que ahora está saliendo a la luz. Solamente en los momentos difíciles y de persecución es cuando en verdad sale a flote la verdadera fe. Aquí estamos viendo quizá un problema que nosotros venimos arrastrando desde hace rato, de que estamos sacramentalizando y no evangelizando. Y pienso que es el momento, Dios lo que decía, pidamos a Diosito que nos ayude, que ayude a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, para discernir los signos de los tiempos, porque no podemos volver a seguir haciendo lo mismo. Algo tenemos que, el Señor nos está diciendo de todo esto, ¿no? Por lo tanto, revisar toda la función evangelizadora que tiene la iglesia, que tiene la familia. La familia le tenemos postergada, hablábamos misión familia, pero al final no le hemos dado el lugar que le corresponde a ellos. No son verdaderos evangelizadores, no les hemos evangelizado en verdad a ellos. Por lo tanto,
En este sentido, pienso que, como decíamos nosotros, con valentía, pero al mismo tiempo aquí vamos a descubrir, en verdad, lo que decía Karl Rahner, ¿no? ¿El cristiano de verdad del siglo XXI será un verdadero místico o no será cristiano? Y solamente uno que ha tenido una fuerte experiencia del Señor será capaz de enamorar a otros. Pero al mismo tiempo, yo sobre la cantidad de los números no me preocupa mucho, porque aquí en la parroquia, gracias a Dios, la primera misa que celebramos hace 3 semanas daba pena, capaz de cerrar y vámonos de aquí, ¿no? Pero gracias a Dios, ya últimamente ya tenemos el aforo completo, casi el aforo reducido en algunas misas, ¿no? Pero no es cuestión de números, más bien es cuestión de convicción, de personas que sean en verdad entregadas. Y así va a ser. No temas, pequeño rebaño de Israel, dijo Jesús. Y acostumbrémonos a esto ya, a que la iglesia católica va a llegar un momento que va a ser una minoría. Pero minoría no significa que seamos insignificantes. Eso es lo grave. Porque podemos ser inclusive mayoría, pero insignificantes. Eso sí que nunca. Aunque seamos poco, pero que seamos ese fermento, esa sal, que cuestione y que haga ver a los otros, decir, vean, hay una manera distinta de vivir y ser felices. A eso nos está llamando. Y por eso le pedimos a Diosito que bendiga a todos los catequistas que hemos sido llamados, a los curitas que hemos sido llamados, que nos ayude a encontrarnos, a enamorarnos de Él, para que podamos realmente ser testigos de ese amor formidable que ha tenido para con nosotros. Luis. El anuncio cristiano, Padre, desde el punto de vista de la revelación misma, es también esa llamada definitiva a reunir a la humanidad que estaba dispersa o que está dispersa ahora por esta pandemia, ¿no? Yo veo que la gente se ha dispersado y ahí es en donde el catequista va a tener que utilizar todo su corazón, toda su mente, todo el espíritu, ¿no? Ese espíritu valiente, todos esos dones del Espíritu Santo que nos da a todos los catequistas para reunir a esta comunidad que un poco se ha dispersado por la pandemia, ¿no? Y que logremos como catequistas realizar esta comunión con Dios, esa unión fraterna entre todas las personas en este presente que estamos viviendo nosotros, pero plenamente tenemos que estar conscientes de las maneras. ¿Cómo lograr esto, Padre, cuando nosotros estamos también como catequistas con miedo de contagiarnos, con miedo de hacer algo presencial? Y nos está hablando claramente, ¿no? La revelación misma es la llamada a reunir a la humanidad que estaba dispersa, así como lo hizo Jesús. Nosotros también, si somos cristianos, tenemos que seguir este principio, Padre. Sí, oiga, realmente le damos gracias y le bendecimos a nuestro Dios, porque tenemos que hacer y seguir su metodología. Ya nos dice claramente en el Concilio Vaticano II, nos dice, Dios quiere la salvación, pero no aisladamente. Para eso ya en el Antiguo Testamento se formó un pueblo. Y tengamos en cuenta que justamente Cajal Yahvé es el nombre que se le da a lo que es la iglesia. La iglesia propiamente es la asamblea, es el pueblo reunido. No es tanto el pueblo andando por los montes, botado por ahí. No, 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 no. La asamblea, es decir, el pueblo de Dios es cuando es reunido con una convocatoria de Dios porque tiene una palabra que darnos. Por lo tanto, el ser comunidad es fundamental. Y viene a tomar un punto que es importantísimo, que lo retoma del directorio anterior. Una de las finalidades de la catequesis es eso, ayudar a hacer experiencia de vida comunitaria, a hacer experiencia de iglesia, porque nadie es cristiano por su cuenta. La vida comunitaria es parte del querigma, es uno de los temas, o sea, la vida nueva tú no lo puedes vivir de solo. Yo en alguna ocasión le decía una comparación hasta un poco ridícula. Vea, cuando una vaquita da pare, ¿no? Nace un chivito, un ternerito. Ese a la media hora ya está parado mordiendo la hierba por ahí. Ya puede pararse. El ser humano necesita el más esforzado 9 meses, 1 año, para dar los primeros pasos.
nosotros no podemos vivir sin los demás. El aspecto comunitario es fundamental. Por lo tanto, esa experiencia de vida de comunidad con los catequistas, con pequeños encuentros, debe ser realmente vital, es fundamental. Es que se siente con el pasar del tiempo, la experiencia de Jesús en nosotros, es que los catequistas ya son una familia, oiga. Y extrañamos cuando uno no viene a los encuentros. Extrañamos cuando falta alguien. Justamente estamos de dolor porque una ex catequista, jovencita de 23 años, ayer acaba de fallecer. Y justamente conversaba con el papá y decía, padre, yo me siento tan contento porque no me siento solo. A más de mi familia carnal, una familia biológica, dice, yo en ustedes he encontrado una familia. Y de verdad qué alegría, nos duele, se me van las lágrimas, así no. Pero es eso la iglesia. El reino de los cielos es eminentemente comunitario. Por lo tanto, con valentía. Y de eso también tenemos que ser signos nosotros, ¿no? Porque no podemos pedir a los demás algo que nosotros no estamos viviendo. La valentía y el aspecto comunitario. Qué importante, Luis, lo que nos dice el Padre. Y eso es lo que nos dice el catecismo, el directorio de la catequesis en el número 21. Nos dice, la fe es un acto, no, la fe es un acto personal, pero no es individual, como nos decía el Padre Gerardo, y privado, ¿no? Tiene un carácter relacional y comunitario. El cristiano nace en el seno materno de la iglesia. Su fe es una participación en la fe eclesial que siempre lo precede. Es decir, lo que nos dice el Padre Gerardo, ¿no? Ciertamente no estamos solos, no somos solos. Los catequistas y en general nosotros no estamos solos y tenemos que apoyarnos en los demás. Y así como decía el Padre Gerardo, tratar de que en este momento de pandemia, bajo estas circunstancias que tenemos, seguir, que prevalezca siempre ese amor eclesial, que prevalezca siempre esa párroco, la comunidad en general, porque qué difícil es, Padre, en este momento, como usted decía, y lo que nos ha pasado aquí ya después, ¿no? Las iglesias aquí en Quito, o por lo menos algunas parroquias, qué difícil, son vacías las iglesias. Y alguno de nuestros padrecitos acá en Quito nos decía, nos acostumbramos a levantarnos con el pijama, nos decía, y a sentarnos y a medio escuchar la Eucaristía, ¿no? Cuando yo creo que usted decía, los catequistas debemos ser esa iglesia en salida. Y muchos de los catequistas nos hemos acostumbrado también a eso, ¿no? A levantarnos, a poner el Facebook o cualquiera de las páginas para escuchar la Eucaristía, cuando tenemos que ser una iglesia en salida. Y lo que usted decía, Padre, ser una iglesia comunitaria, porque el cristiano nace del seno materno de la iglesia, Luis. Sí, yo un poco me acordaba, Martín Valverde, que es un cantautor católico, decía, no hay rambos cristianos, ¿no? No hay rambos cristianos, nos salvamos en comunidad. Y es importante, Padre, esto, y de la manera como hoy los catequistas tenemos que transmitir ese Dios revelador, ese Dios de amor, Padre. Sí, sí, es impresionante. Y sí, porque ya pienso que vamos a ir terminando nuestro programa. Y una de las cosas yo que quisiera insistir en lo que ustedes acababan de decir, ¿no? Alguien me preguntaba y decía, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo le escucho a Dios? Yo le hablo y él no me habla, ¿no? O sea, no esperemos, y yo no creo mucho en esas aparicioncitas, visiones que ya le vi, me habló medio peligroso, es como decía Santa Teresita, cuando alguien venga ya con visiones, que ha escuchado voces, deben de comer, porque está ayunando mucho, que ya está delirando esta pobre que aquí se escucha voces ya, ¿no? Lo que quisiera insistirles es, tengamos bien a mano la Sagrada Escritura. Digo, para mí en mi ministerio ha sido importantísimo porque prácticamente es el lugar donde podemos encontrarnos, escucharle a Jesús.
Por favor, no se acostumbren a leerla. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Porque si nosotros no tenemos esa experiencia de conocer y escuchar a Jesús, difícilmente vamos a anunciar. Y nos dicen los curitas, ¿no? Curita, que no se alimente frecuentemente, asiduamente de la palabra de Dios, muy pronto se convertirá en predicadores vacíos. Digo lo mismo de la catequesis. Un catequista que no tiene una escucha atenta a la palabra de Dios, no la medita, no tiene en sus labios y no la pone en práctica, se vuelve un anunciador vacío. Y en ese caso, los frutos serán escasos o nulos, porque Dios ya no está en esta acción evangelizadora de la iglesia. Así es, padre. Estamos ya llegando casi a la parte final de nuestro programa y queremos también, William, animarles a nuestros hermanos catequistas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Estamos comenzando una profundización de este documento que es, creo yo, crucial para todo catequista, el Directorio General para la Catequesis. El Directorio General que nos va a ayudar a nosotros a interiorizar un poco también las metodologías, la fe, la espiritualidad, cómo debemos nosotros llevar la catequesis actualmente. De tal manera que les invitamos a que si tienen alguna pregunta sobre el Directorio General, William, ¿a qué teléfono pueden dirigirse nuestros hermanos catequistas para que durante toda esta semana nos envíen las preguntas y luego pues ya el día sábado estaremos respondiendo, Will? Sí, Luis, como tú dices, sí es importante. Muchos de los catequistas ya tienen en sus manos el Directorio General de la Catequesis. Pero que lo lean, ¿no? Y como nos decía nuestro padre Gerardo, ¿no? Ojalá le demos fruto a este documento y lo leamos, porque muchos de nosotros catequistas de pronto nunca lo leyeron en los otros dos directorios que existían. Pero bueno, se pueden comunicar con nosotros al 0984 530 760, al 0984 530 760. Cualquier pregunta que ustedes deseen saber del catecismo, pues nosotros estaremos con nuestros invitados, así como con nuestro padre Gerardo el día de hoy. Hemos topado aspectos muy importantes que creo que nos van dando luces, Luis, a las cosas que tiene que hacer el catequista en la revelación, cómo debe revelar y cómo se revela Cristo en la catequesis y cómo el catequista también revela a Cristo en su vida y en la catequesis, Luis. Así es, Willy, y ya llegando a la parte final también queremos a Padre Gerardo Flores agradecerle por esta generosidad que ha tenido para con nosotros, para con todos los catequistas y también invitarle al mensaje final, a ese mensaje de aliento, de motivación para los catequistas, querido Padre. Sí, agradecemos a todos por el tiempo que se dan para seguirse formando, seguir animándonos en este camino. El documento... No sé si nos escucha, Padre. Sí, le escucho, sí. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, se está saliendo, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló? Siga, Padre. Sí, mi padre, siga, le escuchamos. Ah, ya, listo. Quisiera concluir con unas ideitas. Sí, mi padre, le escuchamos. Sí. Para finalizar, vamos a concluir con lo que nos propone el documento de Aparecida en la formación de los discípulos misioneros, en el cual hace este proceso, ¿no? Hemos sido llamados para ser configurados con Cristo, al mismo tiempo para ser enviados a anunciar el Evangelio, pero al mismo tiempo enviados. Somos enviados por la Iglesia
Es el Espíritu Santo quien nos sostiene y sigan adelante, ya que sin la catequesis la iglesia no tendría futuro. Que Dios les bendiga a todos. Un lindo día. Muchísimas gracias al Padre Gerardo. Padre, agradecerle nuevamente, que Dios le pague por esta deferencia. Usted ya es un miembro más de la casa de Radio Católica, y que el Señor, la Virgen Santísima, le siga bendiciendo en su labor, Padre. Luis, vamos llegando a la finalización de nuestro programa. Yo únicamente agradecerles a ustedes por la atención dispensada, invitarles a que cada uno de nosotros profundicemos lo que es el Directorio General de la Catequesis. Que el Señor, la Virgen Santísima, les bendiga hoy y siempre, y como siempre decimos, tratemos de ser buenos como el pan. Soy William Obando. Buenos días, que Dios les bendiga. Así es, amigos oyentes, qué gusto haber compartido con ustedes estos minutos con el Padre Gerardo Flores, también de la parroquia Virgen del Quinche de la ciudad de Ibarra, con William, y también con todos los amigos que están a lo largo y ancho del país. No se olviden que dentro del plan salvífico de Dios está también reunir a todas las ovejitas que están dispersas. Catequista con el testimonio, seamos capaces entonces de unir a toda la iglesia, y en estos momentos que necesita de nosotros, pues aquí estaremos para hacer una verdadera comunidad. Buenos días, un abrazo para todos, nos encontramos la próxima semana.